l'èxit, amb Imma Àries. Molt bona nit, estimats oients i seguidors del programa Camí a l'èxit. Avui ens acompanya el nostre col·laborador, Josep Maria Clopés, creador d'Executive Meditations, i avui parlarem amb ell sobre la repercussió de la meditació a l'empresa. Buenas noches, bona nit, bienvenido, Josep María. Buenas noches, Imma. De nuevo, un placer tenerte aquí en el programa y esta vez de forma habitual, que vamos a contar contigo 2 veces cada mes para que nos abras a todos las ganas de aprender contigo cómo es realmente la meditación. Bueno, será para mí un auténtico placer, Imma. Y para nosotros seguro que también. Mira, vamos antes de empezar a preguntar, voy a leer un escrito de un anónimo que dice así: existe la necesidad que tienen las personas que ocupan puestos de responsabilidad, así como aquellas organizaciones que confían en sus líderes y ejecutivos, en mejorar el rendimiento y la consecución de objetivos. Es decir, el rendimiento individual y de los equipos depende del nivel de desarrollo psicológico o mental. Existe pues la necesidad individual que tienen las personas en alcanzar cuotas de autocontrol y serenidad para poder sentir que gobiernan su vida y mejoran el estado del bienestar. ¿Qué tiene que ver con todo esto la meditación? Bueno, es una cita larga. Sí. Hay muchos elementos ahí. Pues tiene mucho que ver. Empezando por, primero, que las organizaciones son entidades muy complejas y sirven para determinados proyectos y se conforman equipos para realizar esos proyectos. Y esto aplica pues en muchos campos de la vida, no únicamente en las empresas. Es válido para las empresas, es válido para cualquier actividad, tanto personal, individual o de grupo. Mi carrera profesional, por ejemplo, durante años he trabajado en empresas, he estado en entornos abrasivos, ¿no?, de alto rendimiento, durante años y he vivido de primera mano pues lo que le sucede a muchos altos directivos y ejecutivos, ¿no?, que están delante de proyectos pues complejos, ¿no?, y con mucha responsabilidad. Pero también cada persona en su espacio, ¿sabes? Tiene esos retos, ¿no?, tanto desde el punto de vista profesional como personal, ¿no? Sí que es cierto que en las propias empresas pues ha habido unas evoluciones a lo largo de los años, ¿no?, y una manera de entender los negocios y la manera de entender la propia empresa y toda su actividad que la conforma, ¿no? En general te diría que en las empresas hay 3 pilares, ¿no? Los procesos y los procedimientos que gestionan todo el flujo de información dentro de la actividad de una empresa, pero también están los sistemas de información que gestionan toda esa información y que luego pues te permiten utilizarla para la toma de decisiones, ¿no? Y un tercer pilar son las personas. Pero en general, y mucha gente que lo pueda estar escuchando pues sabe que muchas de las inversiones que se han realizado pues se realizan en mejora de procesos y de procedimientos, ¿no?, y también de los sistemas de información. En los últimos años, la década de los 90 y la década del 2000, pues se han gastado ingentes cantidades de dinero pues en la mejora de procesos, procedimientos y sistemas de información. Y sin embargo las personas han quedado un poco relegadas, ¿no? Y a pesar de todo este esfuerzo, pues muchas empresas y compañías pues ven que las dificultades de generar beneficios, ¿no?, y de hacer que el negocio funcione, ¿no?, y muchas de ellas pues han tenido problemas, ¿no? También ha habido una evolución, ¿no?, al respecto. Se han implantado grandes sistemas de autoevaluación que se llaman, por ejemplo, FQM, ¿no?, que es European Foundation Quality Management, que agrupa toda una serie
grandes prácticas o de best practices para mejorar la actividad dentro de una empresa, ¿no? Yo te cuento esto porque dentro de este modelo europeo de mejores prácticas, ¿no? Que intenta pues, dar un modelo que sirva a las empresas para su mejora continuada, ¿no? Y la obtención de resultados. Hay unos diferentes bloques de prácticas. Está pues, la orientación a resultados, está la orientación a los clientes, está el liderazgo y la coherencia. La gestión de procesos y de procedimientos, el proceso continuo de aprendizaje y de mejora personal, ¿no? dentro de la empresa, el desarrollo de alianzas, etcétera. Así que vemos que hay elementos, ¿no? que se han considerado muy importantes, entre ellas el liderazgo personal. Y te cuento esto del liderazgo porque ¿qué significa liderazgo? No es lo mismo ser líder que ser jefe, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Una cosa es mandar y otra realmente tener el poder de movilizar a las personas, ¿no? hacia un proyecto común, ¿no? Y dentro del liderazgo pues supone conocer los recursos que tienes, ¿no? Y cómo dar respuesta diariamente, ¿no? a los retos que se te plantean, ¿no? Esto aplica a las organizaciones, pero también aplica a las personas de cada uno de nosotros, ¿no? Como que conocemos sobre nuestros recursos personales, ¿no? Sobre nuestros talentos sería. Y sobre el talento, ¿no? Hablemos de ello, ¿no? Por ejemplo, el concepto de éxito, ¿no? Que es tan importante para las organizaciones, pero que también es tan importante para cada uno de nosotros, ¿no? Claro. El éxito, podrías decir que se experimenta como experiencia cuando eres capaz de sumar al menos tres grandes pilares, ¿no? Una es el esfuerzo diario. El trabajo diario debe materializarse, ¿no? en resultados, en tu vida y tus propósitos, ¿no? Pero también en la manera en que lo abordas, con creatividad lo haces, ¿no? Y creatividad significa pues, que tú puedes abordar un escenario desde una dimensión y quedarte en esa dimensión. Con lo cual probablemente sea más complicado encontrar una solución a ese escenario. Sin embargo, si eres capaz de abrirte a diferentes dimensiones para abordar ese escenario, eso es directamente proporcional a que abras la probabilidad de éxito, ¿no? Y de que encuentres una solución. Y en tercer lugar, que seas capaz de crearte un estado de bienestar, un estado de salud personal. Entonces, cuando sumas estos tres elementos, empiezas a tener un sentimiento de éxito en la vida. Y esto es tan válido a nivel personal como a nivel de organizaciones, ¿no? Y es equivalente al talento. Y el talento es algo que emerge de dentro, no es algo que puedas ir a comprar en la farmacia de al lado y decir, oye, dame un pote de talento y te lo pago, ¿no? El talento emerge y hay una experiencia común de que cuando te calmas, ¿no? Emerge una inteligencia creativa, ¿no? Es interesante saber de dónde surge esta inteligencia creativa, lo cual significa que en algún nivel dentro de nosotros mismos, no visible, hay un pantano enorme de inteligencia creativa, muchas veces oculto, ¿no? Y que no dejamos salir por la constante actividad abrumadora en la cual nos sumergimos diariamente, ¿no? Con pensamientos que motivan acciones y planes, proyecciones a futuro, proyecciones a pasado. Sí, esto es continuo, es agobiante, sí, ¿no? Sí, estresante. Pero cuando tenemos momentos de abstracción, ¿no? Momentos de calma, y parece que todo se calma, entonces emergen las soluciones a los retos que te planteas, ¿no? Y entonces, ¿de dónde emerge esto, ¿no? ¿De dónde está este potencial creativo a un nivel profundo de nuestra mente, ¿no? He oído, ¿no? que en manos de la psicología, ¿no? Yo no soy psicólogo, pero sí que he escuchado, ¿no? Por parte de psicólogos, y creo que está publicado, que utilizamos entre el 10 y el 15% de nuestro potencial mental, lo cual significa, bueno, es igual, aunque dijeras que utilizas el 20, ¿no? Esto significa incluso el 50, nos falta más, aún nos queda medio. Exactamente. Un 80% del potencial creativo está latente. Y es bonito hablar de potencial
potencial creativo, ¿no? Significa que está ahí, ¿no? Pero que hay que hacerlo emerger, ¿no? En general, emerge de manera espontánea. Y está en todas las facetas de nuestra vida. Pero también puedes desarrollar la habilidad de hacerlo, ¿no? De hacer emerger ese potencial creativo de manera sistemática. Ahí es donde entra la meditación. ¿Y por qué es tan válida la meditación? Pues porque es una herramienta que te permite desarrollar una habilidad, ¿no? La habilidad de calmar la mente de manera sistemática. En el momento que hace esto pasan muchísimas cosas. Pasan cosas a nivel subjetivo, a nivel de nuestro espacio mental, pero pasan cosas también a nivel objetivo, ¿no? En nuestra parte real, la parte fisiológica, en cómo funciona el sistema nervioso, en los cambios que se producen. De hecho, esto está empezando a estar muy estudiado y hay mucha documentación. Si te metes en Internet la puedes encontrar, ¿no? También es cierto que mucha de ella está en inglés, ¿no? En archivos publicados en revistas científicas, pero bueno, puede costar un poco más encontrarla, pero si tienes interés la encontrarás. Y ahí empieza a haber mucha información de estudios sobre la meditación, el impacto sobre el sistema nervioso y los cambios que produce, que afectan a nivel de comportamiento. Pero más allá de los estudios que se puedan hacer a nivel de investigación, hay una realidad palpable. Es la gente que practica meditación, te puede certificar, ¿no? Los cambios que se le producen a nivel personal, ¿no? Cómo técnicamente se producen estos cambios, pues bueno, ahí están los estudios, ¿no? Que lo pueden explicar, ¿no? Pero el cambio real que se produce en nuestra vida cotidiana es muy notorio, ¿no? No es desde un punto de vista inmediato, es sutil, ¿no? Se van produciendo, y esta es la experiencia común de las personas, ¿no? Se van produciendo cambios sutiles en mi vida, ¿no? Pero luego tiene un impacto esencial en nuestra actividad diaria. Por ejemplo, pues la gente que practica en entornos abrasivos, ¿no? En entornos de alta exigencia, ¿no? Como ha sido pues el caso de muchos de la gente que ha estudiado con Executive Meditation y que están en cargos directivos, desde presidentes de corporaciones, miembros de consejos de administración, directores generales, empresarios, hay muchos. Empiezan a haber equipos de alto rendimiento, primeras líneas, ¿no? Es importante que dentro de las organizaciones se empiece desde arriba, porque luego se puede ir escalando hacia abajo. De hecho, arriba reside la responsabilidad de la organización y de la toma de decisiones, ¿no? Abajo está más la ejecución. Luego en cada espacio, cada persona tiene sus propias responsabilidades, ¿no? Pero el hecho de que la propia organización se dé cuenta de que las personas son un pilar fundamental y el darles herramientas que les permitan el desarrollo personal, ¿no? Eso revierte luego en el éxito de la propia organización, ¿no? Estos directivos que dependen, porque en el fondo dependen de la base de la empresa, de las personas que acaban ejecutando las directrices que ellos marcan, ¿tú crees que se humanizan con la meditación y acaban viendo que el potencial está en la persona? Vaya, esta es una pregunta muy interesante, Emma. De hecho, todo el modelo educativo en el entorno de management, de dirección, ha estado en los últimos años o décadas, ¿no? Vamos a decirlo así, en las últimas 2 décadas, muy orientado al desarrollo de habilidades directivas, ¿no? A través de metodologías muy válidas, ¿no? Modelos como la calidad total o de alta dirección, o en diferentes áreas de la empresa, como en marketing, comercial, producción, recursos humanos, etcétera, ¿no? Ahí pues se han desarrollado buenos modelos de formación que grandes escuelas en nuestra sociedad pues durante años han ayudado a hacerlo, ¿no? Pero hay un elemento que por su complejidad yo creo que se ha dejado bastante de lado, que es la madurez psicológica de la persona. Así que tú puedes tener personas muy bien preparadas, pero que en realidad no saben cómo gestionar esas herramientas en un día a día por falta de visión o de madurez psicológica. Así que se abre un espacio, una necesidad, ¿no? De incidir, ¿no? En cómo hacer que las personas maduren, ¿no?
alcance en perspectiva. Ahí la meditación juega es una herramienta crucial. Crucial porque permite desarrollar la habilidad, como he dicho antes, de calmar la mente, y ahí emergen ese potencial creativo. Las personas que practican meditación pues inmediatamente empiezan a experimentar una separación del día a día, ¿sabes? Cogen distancia, sí que los problemas están ahí, pero su reacción es más serena, no se sienten atrapados o secuestrados, ¿no?, por las respuestas emocionales, ¿no?, el actuar inmediatamente, ¿no?, sino tomarse un tiempo de reflexión antes de tomar una decisión y hacer acciones, ¿no? Esta es de las primeras cosas que la gente experimenta con la práctica cuando utilizas la meditación como tecnología, ¿no?, como herramienta para... Hay dos elementos que crecen ya un poco por cerrar este capítulo contigo, ¿no? Hay dos elementos que crecen significativamente de los más de 70 indicadores de mejora que nosotros tenemos analizados, ¿no? Pero hay dos en concreto que son los que más crecen, pero crecen desmesuradamente en proporción y en comparación con los otros, ¿no? Uno es el nivel de reducción del estrés. Lo primero, en los sitios de alta exigencia estás continuamente respondiendo a los retos que se te plantean. Ese continuo responder te carga de estrés, de tensión y de fatiga. Y esto va abrasando tu sistema nervioso, sí, y en consecuencia toda tu vida. Sí, toda tu vida, ¿no? En llamas. Podríamos decir, ¿no? En llamas, ¿no? De ahí está pues las continuas bajas laborales, ¿no?, los incrementos de bajas laborales, ¿no?, cada semana, ¿no? Y la gente que aguanta pues se desestabiliza incluso a nivel personal. Sí, todo. Con lo cual este es uno de los elementos que más crece. Pero ¿y el otro? José María, antes de terminar, que nos apura el tiempo y la radio es la radio. Justamente, es el nivel de energía. Porque nosotros tenemos un nivel de energía y lo vamos gastando, transformando en nuestros propósitos, ¿no? Así que tú empiezas por la mañana, por supuesto que entres bien, ¿no? Sí. Al cabo de un par o tres de horas, ¿no?, de reuniones intensas, de trabajo intenso, puedes notar que te agotas, ¿no? Así que normalmente la gente acude al café, ¿no? Yo no tengo nada contra el café porque me gusta muchísimo, ¿no? Pero soy consciente de que eso no te va a solucionar el resto del día que queda por vivir, ¿no? Sí. Con lo cual, tener esa capacidad de parar unos minutos, ¿no?, de entrar en estado de meditación, de liberar la mente de pensamientos, de sentimientos, reducirlo al mínimo, entonces el sistema nervioso descarga la tensión acumulada de manera automática, prácticamente, y emerge una recuperación de los niveles de energía. Así que básicamente con un par de meditaciones al día podemos estar manteniendo el nivel de rendimiento prácticamente todo el día sin necesidad de tomarnos excitantes ni nada de esto. Sí. Pues eso es muy de agradecer, porque así nos sanamos también físicamente y de todas formas. ¿Qué te iba a decir? Que tu meditación o tú como profesor de meditación en el Executive Meditations, estoy convencida de que tienes unas técnicas diferentes al resto. Entonces invitamos desde aquí a todos los empresarios que se vean estresados, que acudan a tus conferencias, que continuamente estás haciendo conferencias, y me gustaría que todo el mundo lo supiera, pudiera acceder a tu web y a acudir a verte y a escucharte y a conocerte personalmente, para luego decidir que esa es la fórmula para mejorar la empresa, para mejorarte a ti y para mejorar incluso el entorno que contigo está levantando o haciendo que permanezca la empresa viva y en primera línea. Efectivamente, bueno, en Executive Meditation no es únicamente la técnica, es una técnica sencilla, pero es muy profunda, pero hay otros elementos que también la acompañan que son la garantía del éxito, ¿no? Aquí está la propia estructura del programa de formación, la experiencia, en mi caso llevo más de 30 y pico de años practicando la meditación. Es un tema que aun siendo sencillo, conceptualmente en la práctica se vuelve muy compleja y requiere pues de una persona que
que tenga mucha experiencia, que te pueda guiar y ayudarte, sobre todo en estos primeros pasos, ¿no? Durante un programa de formación, donde tiene que haber también, y hablaba de la estructura, porque tiene que haber también una parte de teoría, de conceptos sólidos, bien fundamentados, ¿no? Y luego una buena práctica, ¿no? Contamos contigo, José María. Muchas gracias. Te volvemos a ver en nada, en 15 días estás con nosotros de nuevo. Gracias, Inma. Gracias por estar Gracias aquí. a todos. Buenas noches a todos. I això ha estat tot per avui. No t'oblidis de ser feliç. Bona nit. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.